La bomba explotó, pero el estallido no fue nuclear, sino químico. Fue una explosión de veneno y manipulación psicológica que ha dejado al Real Madrid con el goleador más letal del mundo en sus filas, pero con la moral rota y el futuro hipotecado. La noticia de la revisión médica de Erling Haaland de Madrid, y su llegada con el pase en su poder, es la victoria más amarga que Florentino Pérez ha orquestado jamás. El Manchester City no solo dejó escapar al noruego sin recibir un euro de traspaso, sino que impuso la condición más humillante y dolorosa en la historia de las transferencias. El Real Madrid tuvo que aceptar la doctrina del fracaso brasileño, una cláusula de reconocimiento tácito que desprestigia a Vinicius Jr., Rodrigo Goes y Endrick. El coste de Haaland no fue financiero, fue la entrega del alma y el sacrificio de la narrativa que tanto cuidó el club blanco durante años. Es una traición interna que guarda silencio a Pep Guardiola y destruye la fe de los jóvenes ídolos blancos. ¿Cómo pudo la dirección deportiva aceptar que su proyecto de futuro fuera declarado irrelevante por el club rival? ¿Cuáles son los detalles más oscuros de la negociación secreta que se llevó a cabo en terreno neutral para evitar el espionaje telefónico? ¿Y cómo Xabi Alonso o el próximo técnico intentará gestionar la ira de Vinicius y la inminente venta de Rodrigo, sabiendo que sus carreras fueron la moneda de cambio de esta operación maquiavélica? Aquí desvelaremos la cronología micro detallada de la operación Vergüenza Blanca, los beneficios fiscales que compensan la traición y el plan de Guardiola para torpedear el vestuario merengue con ofertas inmorales. Suscríbete inmediatamente, porque esta es la versión sin censura de la noticia que lo cambió todo, y la historia que el Real Madrid quiere enterrar bajo el césped del Santiago Bernabéu. Comenta ahora mismo. ¿Aceptarías la humillación pública de Vinicius por garantizar la llegada del mejor 9 del mundo? La doctrina del fracaso, la cláusula oculta del Manchester City. La clave de la transferencia de Erling Haaland no está en la cláusula de salida de Mino Raiola, que solo garantizaba un precio fijo o una salida facilitada a partir de una fecha concreta, sino en la tensión final de la negociación a tres bandas que tuvo lugar en territorio neutral, un bufete de abogados suizos de máxima discreción. El Manchester City, al verse obligado legalmente a aceptar la pérdida de su activo más valioso sin traspaso, decidió maximizar el daño moral y propagandístico a su rival de Champions League. La cláusula de la humillación, o doctrine o Fallger, se articuló en tres pilares secretos, cuyo incumplimiento significaba la ruptura inmediata del acuerdo y la activación de un pleito legal multimillonario por incumplimiento de buena fe. Pilar 1. El informe de infravaloración. El Real Madrid se comprometió a generar un informe de análisis táctico y proyección sobre su estrategia de fichaje sub-20 en Brasil, concluyendo que el retorno de la inversión en Vinicius Jr. y Rodrigo Goes era deficiente en términos de eficacia goleadora y que no satisfacía la necesidad imperante de un 9 de rendimiento inmediato. Este informe, no oficial pero real, fue filtrado a la prensa británica por un intermediario del City, garantizando la victoria narrativa de Guardiola. El Real Madrid reconoce que su modelo de cazatalentos fracasó y que tuvo que acudir al talento ya hecho de la Premier League. El golpe a la moral de Vinicius y Rodrigo es directo y devastador, pues su propio club certifica su insuficiencia. Pilar 2. La exclusividad en la banda. El Real Madrid aceptó una cláusula de no competencia en el mercado de promesas sudamericanas, jugadores sub-21 de ligas brasileña, argentina y ecuatoriana, por los próximos 2 años, dejando el campo libre al City para fichar a las próximas joyas sin interferencia del club blanco. Esto sacrifica el futuro de Endrick y blinda a Guardiola en su intento de pescar en el mismo caladero que hizo grande al Real Madrid. Pilar 3. La prima inflacionaria como castigo. El City exigió que el salario base y la comisión de fichaje a Pimentel Finge Haaland fueran inflados hasta límites insostenibles, superando los 35 millones netos anuales en salario y los 75 millones en comisiones. Para que el coste total de Haaland fuera más caro que el de Mbappé o cualquier otro, galáctico, con traspaso. Esto garantiza que el Real Madrid pague un precio récord de la masa salarial, sirviendo como castigo financiero por el ahorro en el traspaso. La victoria de Guardiola es moral y económica a largo plazo. La contabilidad maquiavélica, el ahorro, que cuesta la dignidad. La clave financiera de Florentino Pérez para aceptar esta humillación reside en la ingeniería contable y la fiscalidad. El coste total de Haaland es de más de 300 millones de euros en 5 años, pero el beneficio contable es estratégico. Amortización vs masa salarial. Un traspaso de 200 millones se amortiza en 5 años, 40 millones por año, más el salario. Al adquirir al jugador libre, el Real Madrid elimina los 40 millones anuales de amortización. Aunque el salario y las comisiones sean astronómicos, estos se deducen del balance operativo y se benefician del régimen fiscal español para jugadores extranjeros, la Ley Beckham 2.0, aunque con matices, que alivia la carga fiscal en los primeros años de residencia. El Real Madrid puede compensar los costes de Haaland con la venta inmediata de Rodrigo y Eden Hazard, cuyo coste amortizado ya es mínimo,
haciendo que el impacto neto a corto plazo sea sorprendentemente bajo. El efecto Rodrigo y el balance de salida. La venta forzosa de Rodrigo, que se tasará cerca de los 100 millones de euros, se convierte en un beneficio contable neto casi total, pues el coste de su fichaje original, 45 millones, está casi amortizado. El dinero ingresado por Rodrigo no solo cubre la prima de fichaje de Haaland, sino que genera una plusvalía que Florentino puede usar para maquillar la operación y declararla un éxito financiero. La liberación de espacio de tope salarial, el ahorro en amortización y la salida de jugadores con alto salario, como el citado Hazard y el inminente Rodrigo, liberan un espacio crucial en el tope salarial impuesto por la Liga, permitiendo al Real Madrid fichar al lateral izquierdo de élite. Alphonso Davies es la prioridad absoluta, y renovar a Vinicius con un contrato aún más alto para intentar aplacar su ira. La purga silenciosa, Vinicius, el nuevo rol de sacrificio posicional. La ira de Vinicius Jr. es el foco de tensión principal en el vestuario merengue. El brasileño se siente traicionado, pero también desafiado. El club le ha garantizado un nuevo contrato de liderazgo económico, pero tácticamente su rol ha sido devaluado al de sacrificio posicional. El rol de extremo espalda. Xabi Alonso le ha comunicado que su rol principal será el de extremo espalda. Debe jugar más pegado a la línea de cal, abriendo el campo de forma exagerada para generar un pasillo central que Haaland pueda utilizar para sus desmarques. La obligación de centrar y de asistir se vuelve prioritaria sobre el gol individual. Esto limita su brillantez en el 1 contra 1 y reduce su cuota de gol, confirmando la tesis del informe filtrado del City. La gestión de la frustración. El Real Madrid ha asignado un psicólogo deportivo de élite exclusivamente para Vinicius para ayudarlo a gestionar la frustración de su nuevo rol y la humillación pública de la cláusula del City. El miedo del club es que Vinicius se queme mentalmente y busque una salida hacia la Premier League, donde clubes como el Liverpool o el City, en un golpe final de gracia, lo valorarían como 9 o falso 9 minutos goleador. El aislamiento de Rodrigo. La directiva ha impuesto un cordón sanitario en torno a Rodrigo Goes. Se ha limitado su participación en los entrenamientos con el primer equipo, y se le ha pedido que entienda su situación y busque una salida que beneficie a todas las partes. El brasileño está desconsolado y su agente está en contacto permanente con clubes de la Premier League, con el Manchester City a la cabeza de la lista, ofreciendo una venganza directa al Real Madrid. El laberinto táctico de Alonso. El ancla 6 sacrificado. La llegada de Haaland impone un dogma táctico que Xabi Alonso debe aplicar con mano de hierro, aunque rompa el equilibrio que tanto costó encontrar. La presencia de Haaland, un jugador que no presiona ni defiende, obliga al Real Madrid a jugar con 10 hombres en la fase defensiva, lo que requiere un sacrificio monumental de los demás jugadores. El 6 ancla, el doble sacrificado. El mayor sacrificio cae sobre el 6 posicional, ya sea Caicedo o Tchouaméni. Este jugador debe cubrir el espacio que Haaland deja libre en la presión alta, actuar como central extra en la salida de balón y cubrir el pasillo que Vinicius deja al jugar pegado a la banda. El pivote defensivo se convierte en el guardaespaldas total, el jugador más importante y el más expuesto del nuevo esquema. Bellingham, el falso pivote. Jude Bellingham también pierde libertad. Su rol de media punta libre se acaba. Ahora debe jugar como falso pivote en la fase defensiva, bajando al centro del campo para formar una línea de 4 y evitar que el equipo se parta con los contragolpes rivales. Bellingham debe sacrificar sus carreras de 50 metros por el trabajo posicional y la cobertura. El 4-4-2 diamantado defensivo. El esquema de Xabi Alonso mutará a un 4-4-2 diamantado en la fase defensiva, con Haaland y Vinicius arriba, o un extremo sacrificado, y Bellingham y Valverde formando el rombo central con el 6 ancla. El fútbol del Real Madrid será más vertical, menos estético y dependerá absolutamente de la capacidad del 6 para leer el juego y cubrir los agujeros que la falta de trabajo defensivo de Haaland genera. La venganza de Guardiola, el golpe final y el cerco a Vinicius. El Manchester City no se quedará de brazos cruzados. La estrategia de Guardiola es simple y brutal: aprovechar la desmoralización para fichar a Vinicius y Rodrigo en el próximo mercado. La oferta obscena por Vinicius. El City prepara una oferta de 250 millones de euros por Vinicius Jr. para el próximo verano. El objetivo no es solo deportivo, sino psicológico: demostrar a Vinicius que Guardiola lo valora como la estrella goleadora que el Real Madrid condenó a ser asistente. Una oferta de esta magnitud pondría a Florentino Pérez en un dilema insostenible: vender a un ídolo roto por una cifra récord o mantenerlo frustrado y crear una crisis de vestuario permanente. El rescate de Rodrigo. El City y el Liverpool están en una carrera silenciosa por fichar a Rodrigo Goes antes de Navidad. El precio de salida de 100 millones es un obstáculo, pero el City está dispuesto a ofrecer una permuta que incluya a un jugador de su agrado y una cifra cercana para cerrar el trato.
La idea es incorporar a Rodrigo en enero para tenerlo listo para la fase final de la Champions League y usarlo como venganza contra el Real Madrid. La guerra por el talento sub-21, la cláusula de no competencia en el mercado brasileño, es la gran victoria a largo plazo del City. Mientras el Real Madrid se autoimpone un veto, el City usará este tiempo de gracia para firmar a los próximos wonderkids sudamericanos, llenando sus categorías inferiores y asegurando el futuro sin interferencia del club blanco. El costo de la obsesión, el futuro incierto del Real Madrid. El fichaje de Erling Haaland es el acto de obsesión más grande de Florentino Pérez por garantizar el gol y superar el trauma de Mbappé. El coste fue la dignidad, la moral de sus estrellas y el equilibrio táctico. El Real Madrid ha comprado la paz inmediata con un goleador garantizado, pero ha abierto una guerra civil en su vestuario. La traición a Vinicius y la venta de Rodrigo serán la sombra permanente sobre el reinado de Haaland. El noruego no solo debe marcar goles, debe justificar el sacrificio y la humillación que su fichaje provocó. La historia juzgará esta operación no por el número de títulos, sino por el costo humano y moral. El Real Madrid ha demostrado al mundo que su ambición no tiene límites, y que ningún jugador es intocable, ni siquiera el héroe de las finales de Champions League. El vestuario está roto, y la única forma de curar la herida es con una victoria aplastante en el próximo torneo continental. Si Haaland no gana la Champions League en su primer año, la crítica será devastadora y la traición a Vinicius se convertirá en la historia principal. La segunda parte de esta historia de traición y ambición desmedida nos lleva directamente al epicentro del terremoto, el vestuario del Real Madrid y la oficina de Xabi Alonso. El fichaje de Erling Haaland a coste cero de traspaso, pero con la cláusula de la humillación impuesta por el Manchester City, ha desatado una crisis moral que el club blanco intenta tapar con contratos y cifras galácticas. La revisión médica del noruego es solo el preludio de una purga silenciosa que sacrificará a los nuevos ídolos para satisfacer la tiranía del gol. Vinicius Jr. Ya ha sentido el frío del desprecio, Rodrigo Goes tiene el cartel de transferible, y el sueño de Endrick se ha convertido en una pesadilla de banquillo. ¿Cuánto tiempo tardará Vinicius en explotar públicamente ante la injusticia de ser relegado a simple asistente? ¿Cuál es el plan de Guardiola para aprovechar la desmoralización de los jugadores brasileños del Real Madrid y ficharlos a precio de saldo? ¿Y cómo Xabi Alonso intentará silenciar las críticas con una fórmula táctica inédita que obligará a Bellingham a jugar de guardaespaldas? Aquí desvelaremos los detalles más íntimos de la crisis post-Haaland, la reunión de urgencia con el entorno de Vinicius y el verdadero precio que Florentino Pérez pagó por la victoria propagandística. Suscríbete inmediatamente, porque esta es la crónica de la caída de los príncipes brasileños y la coronación del rey noruego. Comenta ahora mismo. ¿Crees que el Real Madrid ha sacrificado su futuro emocional por un golpe de efecto? La cumbre de emergencia. Vinicius, el nuevo renegado. La noticia de la cláusula de la humillación, que desprestigia la calidad de Vinicius Jr., impactó al brasileño como un rayo en cielo despejado. La reacción inicial fue de incredulidad, seguida de una ira profunda. El jugador que se ha echado el equipo a la espalda en los momentos más difíciles, que ha marcado goles cruciales en finales de Champions League y que ha soportado un racismo atroz, sentía que su propio club lo estaba utilizando como un peón desechable en una negociación maquiavélica. Se celebró una cumbre de emergencia entre el director general, José Ángel Sánchez, y el entorno de Vinicius. El club intentó calmar las aguas con el argumento de la estrategia y la necesidad táctica, asegurando que el informe filtrado era solo una artimaña para facilitar la salida de Haaland sin coste. Sin embargo, la semilla de la desconfianza ya estaba sembrada. El nuevo contrato, escudo. El Real Madrid se apresuró a ofrecer a Vinicius una revisión simbólica de su contrato, aumentando su salario en el tramo final para compensar el daño moral y blindarlo ante una posible fuga. Este nuevo contrato, escudo, es un intento desesperado de demostrarle que su valor económico sigue siendo máximo, aunque su valor estratégico haya sido sacrificado. La promesa de la capitanía, a largo plazo se le hizo la promesa velada de que, a largo plazo, Vinicius sería el líder natural y capitán del equipo, un gesto vacío mientras Haaland ocupe el centro del protagonismo. El rol de Sacrificial Creator, Xabi Alonso o el próximo entrenador le comunicarán a Vinicius que su nuevo rol será el de Sacrificial Creator, creador sacrificado desbordar, centrar y generar caos para que Haaland finalice. Su cuota de gol se verá reducida drásticamente, y su rol pasará de protagonista a facilitador. Para un jugador de la ambición de Vinicius, esto es un paso atrás en su carrera por el Balón de Oro. El destino de Rodrigo, la venta inevitable. Si Vinicius es el renegado, Rodrigo Goes es el desahuciado. Su situación es insostenible con la llegada de Haaland. El Real Madrid ha filtrado a la prensa que Rodrigo es el activo más vendible y el candidato ideal para sanear las cuentas tras el coste de las comisiones y el salario de Haaland. El precio de salida, anti-Barcelona. El club blanco ha fijado un precio de salida alto,
cercano a los 100 millones de euros, no solo para obtener un beneficio neto, sino para evitar que el Barcelona pueda hacerse con sus servicios. La idea es venderlo a la Premier League. Liverpool o Arsenal son los rumores más fuertes, donde su valor es reconocido y su impacto financiero sería máximo. El minuto de la basura. El papel de Rodrigo en el nuevo Real Madrid se limitará a los minutos finales, como revulsivo o sustituto de Haaland o Vinicius en partidos intrascendentes. La falta de confianza en su capacidad de adaptación a la banda derecha es el argumento táctico que sentencia su salida. La presión de la gente. El agente de Rodrigo ya está trabajando activamente en encontrar un destino que le garantice la titularidad y el protagonismo. El brasileño no quiere pasar un año en el banquillo y ver su progresión estancada por la tiranía de Haaland. La salida de Rodrigo es una cuestión de semanas, no de meses. El cementerio de promesas. Endrick, la joya perdida.